Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes un saludo para cada uno de nuestros hermanos que están en sintonía y a la vez conectándose a través de estas redes para estudiar la palabra de Dios, especialmente este mes que es muy significativo para los adventistas, especialmente cuando hablamos de nuestras raíces, cuando hablamos de nuestra identidad, cuando hablamos de nuestra historia y, ¿por qué no decir también, nuestra misión proyectada basada en experiencia que como iglesia se sostuvo en los años de 1800? Sin embargo, hoy quisiera tratar de aludir y explorar con ustedes durante esta semana un tema muy apasionante, algo que nos distingue a nosotros como adventistas del séptimo día, debido a que esta es la aportación que como iglesia hacemos a la cristiandad. Todos, desde la Reforma se habla de la justificación por la fe y de la gracia salvadora de Jesucristo. Pero como adventistas hemos aportado a la teología o a la iglesia cristiana, más bien, el hecho del mensaje del santuario, específicamente la importancia del juicio en un tiempo como el nuestro. La sierva del Señor dice que el santuario es el fundamento de nuestra fe. Y quisiera durante esta semana, vamos a estudiar este tema desde una perspectiva un poco común, pero que espero en el Señor nos dé la riqueza espiritual para desarrollar una comunión más estrecha con Cristo, además de afirmar nuestros valores, pero al mismo tiempo comprometernos en la misión con nuestro Señor Jesucristo en todo el sentido de la palabra, tanto en lo evangelístico como también en el apoyo y en el soporte para que la obra avance, facilitando los recursos para la predicación del Evangelio. Así que quisiera invitarte ahí donde te encuentras que inclines tu rostro para orar. Señor y Padre, en estos momentos al iniciar este estudio, suplicamos tu bendición sobre nosotros, solicitando la iluminación de tu Espíritu como a la vez el acompañamiento del mismo para que nuestras mentes puedan percibir el propósito divino. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ubicarnos propiamente en los mismos inicios del santuario, hablando en el contexto terrenal, desde el jardín del Edén. Por esa razón he diseñado, o más bien he titulado el tema Querubines de Gloria. Este tema en sí es un tema donde nos señala y nos remonta al momento cuando nuestra pareja, la primera pareja, en este caso Adán y Eva, vivían en el Edén y al estar ahí gozaban de la presencia de Dios. Tanto era la comunión directa que tenían con Dios, que había un ambiente no solamente adecuado, sino propicio para desarrollar esa relación, para profundizar el conocimiento y la experiencia con Dios, como también para ampliar el modelo de lo que Dios pretendía en relación con la población mundial. Porque desde el mismo Génesis se dice que ese modelo que estaba establecido en el Edén se iba a multiplicar a medida que la raza se multiplicara y pudiera entonces abarcar al mundo con el conocimiento de la gloria de Dios. Vamos a ir precisamente a rastrear en la historia y vamos a hablar acerca del principal querubín, el ángel más exaltado que Dios había interpuesto, que Dios había establecido. Ese ángel que nosotros todos conocemos como Lucifer viene de una palabra latina, su nombre, lux, que significa luz, y fero significa portador o sostenedor. Por lo tanto, si lo quisiéramos latinizar mejor, podríamos decir que Lucifer es portador de luz.
Y es que su posición de querubín era el más cercano a la presencia de Dios. Era el que estaba más contiguo a la influencia de la divinidad. Por esa razón, como querubín, realmente era una de sus funciones revelar esa gloria que estaba recibiendo de parte de la divinidad. Por lo tanto, vuelvo a repetir, su función era el querubín protector, así se le llamaba. Era el más excelso de todos los seres creados y el más encumbrado al revelar los propósitos de Dios para el universo. Ustedes podrán encontrar esto en el comentario bíblico, el tomo 4, tal como aparece posiblemente en sus pantallas en la página 705. Era el más excelso. El deseo de todas las gentes y el conflicto de los siglos dice que era la persona de más rango y que todos se sujetaban a las órdenes del querubín. Es decir, que después de la divinidad, este era propiamente la persona que le seguía en rango, en poder e influencia. El libro de Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 14 nos dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Es interesante cuando uno analiza este término, especialmente el de querubín. Según este escritor llamado Bradley Moore, dice que la letra inicial de querubín, transliterada, es la K nuestra en nuestro alfabeto español y significa semejante. Pero ustedes sabrán que en hebreo no existían las vocales. Por lo tanto, la siguiente sílaba, que tiene que ver con la R y la B juntas, significa uno grande en poder, en sabiduría y gloria, o lo que sea que se pueda llamar perfección. Eso lo pueden encontrar en un libro llamado Con Jesús en su santuario, de Leslie Hardinge, en la página 201. Así que RB es la raíz también para rabí y puede ser aplicado a Dios. De ahí viene la palabra rabí. Esto es sumamente importante que nosotros podamos considerar, especialmente porque al mirar la intención de Dios al crear a Lucifer era hacerlo tan semejante a la majestad divina como para que pudiera centrarse en su carácter. Y yo quiero enfatizar este aspecto porque Dios lo hizo bueno y hermoso, lo más parecido sobre todo a Él. Esa declaración usted la está traducida, pero usted la encuentra en la Review and Herald del 24 de septiembre de 1901. Así que Dios lo hizo bueno y hermoso, lo más parecido posible a Él. ¿Cuál es el oficio de un querubín? Como su nombre lo indica, ya de acuerdo a la palabra latina que estudiamos, lux, luz, y fero, sostenedor o portador de luz. Su propósito era diseminar, expandir, extender calor y luz de la gloria emanada de Dios hacia el universo, no hacia un local corto, pequeño, de un espacio reducido, no. La idea era que Lucifer debía de expandir esa luz a todo el universo. La gloria que recibía de la divinidad debía ser extendida a todo el universo. Por lo tanto, tenía que diseminar el calor de la gloria del Evangelio, de las verdades del Evangelio, de la luz de la verdad. Pero además de eso, con ello implica expandir el conocimiento de la gloria de Dios, el amor incandescente, el propósito radiante y gobierno divino a través del universo. ¿Qué propósito más elevado y qué responsabilidad o privilegio
tenía o había colocado Dios sobre Lucifer para diseminar toda esa verdad, como también el conocimiento y el amor de Dios al universo. Noten que debía de diseminar el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es su carácter. Por lo tanto, él debía compartir, hablar, reproducir, ejemplificar, extender el amor, el carácter de Dios, que su esencia en realidad es el amor. Tomando en cuenta este elemento, me di a la tarea de buscar algo en la versión inglesa. Se los puse tal como está en la versión inglesa tomada ahí, porque ustedes van a ver, y lo puse de esa manera porque me llama la atención que le llama: tú eres el querubín ungido, anointed. Esa expresión tiene que ver y lo llama el querubín ungido. ¿Recuerdan ustedes propiamente los que han escuchado muchas veces temas de esta naturaleza o cuando estudian profecía, hablando acerca de el Mesías príncipe? Que la palabra Mesías viene de una palabra que significa el ungido, el Christos en griego. Y quisiera señalar que esta versión lo menciona así: tú eres el querubín ungido, el que cubre. Yo te hice así. Tú estabas sobre el monte santo de Dios, tú caminabas en medio de las piedras de fuego. Imagínense ustedes, lo que quiero señalar es que le llama el querubín ungido. ¿Cuánta semejanza tenía Lucifer con el Hijo de Dios? ¿Cuán cercana era esa relación? Imagínense qué privilegio el que Dios le había concedido a este personaje. Tomando en cuenta estos detalles, quisiera entonces también compartir, para enfatizar la relación que había, que a Lucifer también se le llamaba hijo de la mañana, heraldo del amanecer, estrella de la mañana. Son títulos que nosotros comúnmente lo relacionamos e identificamos con el Señor Jesucristo. Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Es quien trae en sus alas salvación, como dice Malaquías el capítulo 4. En sus alas traerá salvación como el alba. Es la estrella de la mañana, de acuerdo al libro de Apocalipsis, el capítulo 22. Solo estoy enfatizando la expresión porque nuestro tema está centrado en que el querubín llamado Lucifer había sido creado con el propósito de diseminar el amor, el conocimiento de la gloria de Dios y expandirlo al universo. Era llevar el calor de la gloria del evangelio, del conocimiento a todas las partes del universo. Eso es sumamente importante. De ahí que el libro de Isaías, el capítulo 14 y el versículo 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Noten cómo le llama: lucero, hijo de la mañana. Solo para darles una muestra de la relación cercana que había y la semejanza entre él y la divinidad. Por otra parte, no solamente el término querubín, sino el término también serafín, no revela en este caso el carácter, sino la función del ser. La palabra querubín revela el carácter, su carácter, y serafín revela la función que este ser debía desarrollar. Así que saraf es la palabra hebrea, significa ardiente, reluciente. Y ustedes observarán que tanto la palabra querubín como serafín son títulos aplicados al mismo ser.
es decir, a Lucifer. El primero revela su carácter y el segundo revela su función. Por lo tanto, van a encontrar en estos términos unidos una descripción no solamente de la naturaleza, sino también de la misión o de lo que Dios pretendía que este ser pudiera realizar. Y en el libro de Isaías, el capítulo 6, versículo 2, cuando describe el trono de Dios en un momento tan especial, el profeta Isaías, al recibir su llamamiento, que quiero ahora relacionar, Isaías recibe una visión de Dios y noten que él observa un trono grande, sublime, majestuoso, imponente, y eso lo califica para después él decir, cuando la pregunta ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y la respuesta es, heme aquí, envíame a mí. Lucifer estaba al pie de la gloria de Dios, cercano a los rayos del conocimiento del carácter de Dios. Miraba la manera como Dios actuaba, se relacionaba con la creación, ministraba a sus ángeles, ministraba a sus criaturas. La Biblia dice que Isaías miró en esa visión. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Cuando Lucifer decide rebelarse contra Dios y cuando éste, en vez de ser mayordomos de los dones de Dios y un receptáculo de los dones para bendecir a otros, ustedes encuentran que él quiso engrandecerse a sí mismo y se centró en su propio egoísmo, de tal manera que procuró la gloria para sí mismo, la criatura queriendo ser Dios. Y en esos momentos precisos fue cuando entró el gran conflicto y Satanás, ahora convertido en el adversario y en el rebelde, en el que pretendía usurpar el trono de Dios, en el que deformó el amor de Dios en vez de expandirlo, en vez de llevar el calor, ahora llevaba miedo, odio, violencia, duda, y cada uno de estos elementos basado en la libertad que tenía de escoger, porque Dios no requiere ningún servicio basado en el temor ni en la imposición, sino un servicio basado en el amor. Este personaje, al rebelarse contra Dios, fue expulsado del cielo. Y de acuerdo a lo que nosotros podemos vislumbrar a través de las Escrituras, notarán que un ángel toma ese lugar, llamado Gabriel. Es el ángel que en todas las relaciones ahora, desde San Mateo 1, podríamos mencionar ahí cuando él visita a la Virgen para decirle favorecida entre todas las mujeres. Miramos al ángel Gabriel también peleando en el Antiguo Testamento con el príncipe de Persia, pero necesitó de la ayuda de Miguel, de acuerdo a lo que dice Daniel capítulo 10. Encontramos a Gabriel también siendo enviado hacia el profeta Daniel para enseñarle, para transmitirle, para explicarle la visión. Estoy haciendo énfasis porque recuerden que querubín es aquel que disipa o que extiende, más bien disemina la luz, la extiende, la comparte, lleva el calor de la gloria de Dios, y ustedes observarán que Gabriel asume este rol, este papel, al transmitir, al señalar propiamente la función que tenía Lucifer. Fue Gabriel, el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Dios, quien trajo el mensaje divino a Daniel. Fue Gabriel su ángel a quien envió Cristo para revelar el futuro al amado Juan. Y se pronuncia una bendición sobre aquellos que leen y oyen las palabras de las profecías y guardan las cosas en ellas escritas. Si ustedes recuerdan en San Lucas el capítulo 1,
cuando Zacarías pregunta al ángel sobre la función, el ángel le responde diciendo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. ¿Quién es un querubín? Es un portador de luz. ¿Qué hace el querubín? Expande la luz, comparte las buenas nuevas del evangelio, disemina las verdades del carácter y del amor de Dios, comparte la plenitud de la gloria y de los misterios de Dios y los pone y los transmite para ponerlos en los corazones de los seres humanos. Así que la función de los querubines, cuando nosotros estudiamos el libro de Génesis, el capítulo 3, específicamente el versículo 24, cuando la Biblia señala: echó pues Jehová al hombre. La verdad es que ¿quién echó al hombre del Edén? Fue su propio pecado, fue su propia escogencia, fue su propia elección. Sin embargo, se le atribuye a Dios como si Él tomó la iniciativa de echarlo. Esto muchas veces sucede en el drama humano. Nuestros pecados nos separan de Dios, pero generalmente nosotros culpamos a Dios por las consecuencias de los pecados nuestros. La función de los querubines era más que guardar la entrada del Edén. La Biblia nos dice que eran como espadas revolventes. Estos son símbolos realmente para definir, como dice Hebreos el capítulo 4, versículo 12, tomando la figura de una espada de doble filo, comparándola con la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo del corazón. Tal vez yo quisiera mencionarles que el artículo definido de la palabra hebrea que se usa allí, más bien no señala dos querubines, sino que señala querubines de manera plural, guardando la entrada. Porque el propósito era proteger de los engaños y de las artimañas de Satanás, para deformar el carácter de Dios. En segundo lugar, quisiera mencionar que más que preparar, o más bien, más que resguardar la entrada del Edén, el propósito de esos querubines era mantener iluminado el camino que había sido perdido por el ser humano para volver de nuevo al árbol de la vida, para volver al Edén. En otras palabras, es a través de la luz revolvente del poder de la palabra de Dios, de ese símbolo que aparece en Génesis 3 como espadas revolventes, significando el poder de la palabra para mantener iluminado el sendero, para que la humanidad no pierda el rumbo, sino que mantenga el sendero hacia donde nosotros vamos. Ustedes saben que el jardín del Edén estuvo por espacio de 6 siglos sobre esta tierra, pero propiamente al finalizar casi, cuando estaba cerca el diluvio, Dios trasplantó ese huerto y lo puso en el cielo. Y luego nosotros lo miramos en Apocalipsis, el capítulo 22, más hermoso, más glorioso, dentro de una ciudad. Y precisamente nosotros marchamos en ese camino hacia esa restauración. Para ello necesitamos el camino iluminado, necesitamos la espada refulgente, necesitamos la luminosidad de la palabra. ¿Comprenden ahora las palabras del salmista cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Es realmente esa esperanza que se mantiene en nuestras vidas a través de el repasar, el reconocer el camino por donde debemos andar. Jeremías 6, el capítulo 6, versículo 16 dice de manera especial: este es el camino, andad por él, y no torzáis ni a la
izquierda ni tampoco a la derecha. Así que el querubín no solamente debía mantener iluminado, sino que la expresión cuando dice echó, esa expresión también se usa con la relación entre Abraham y Agar en Génesis, el capítulo 21 y el versículo 10. Cuando ustedes leen Génesis 21:10, van a encontrar que ahí Abraham dice que echó a Agar, pues Sara le había dicho, echa a esta mujer, echa a esta esclava. Expulsar, separar, desalojar. Son palabras sinónimas que trato ahora de unificar para solamente magnificar el hecho de el divorcio que se está realizando. Es una palabra, el echar, está dentro del contexto del pacto. Esto es sumamente importante. Dios considera a su iglesia la novia, pero aquí está siendo expulsada por causa de su pecado. Sumamente importante este aspecto. Quisiera entonces hoy señalar de manera especial que Dios está tratando a nosotros de decirnos que aun cuando salimos del Edén, Dios tiene un camino iluminado para nuestras vidas. Y en este sentido, quisiera que ustedes tengan en consideración la siguiente cita. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fue expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después, se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Ahí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió al mundo y la maldad de los hombres trajo de su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, será restaurado y más gloriosamente embellecido que al principio. Hermanos, por muy desolador que sea nuestro camino, por muy triste y doloroso que podamos nosotros transitar en este mundo lóbrego y oscuro, por muy difícil que sean nuestras cargas al llevar sobre este sendero, no olviden que necesitamos marchar sobre el camino iluminado, pero sobre todo de la palabra de Dios. Pero ahora no quiero que ustedes olviden lo siguiente. Los querubines eran los guardianes de la gloria de Dios y son los que asistían o acompañaban, eran los asistentes en el juicio. Y aquí viene un aspecto muy importante. Los profetas hablaban de los 4 seres vivientes. Es la misma palabra para la descripción de la creación del hombre, y fue el hombre un ser viviente. ¿Recuerdan eso en Génesis 2? Así que los 4 seres vivientes, descritos con 4 rostros, estaban representados por las 4 banderas en los 4 costados de los campamentos del pueblo de Israel. La Biblia dice que alrededor del santuario el pueblo estaba organizado de tal manera que había banderas en cada uno de los costados. En la parte este estaba el león de la tribu de Judá con la bandera del león. En la parte norte estaba Dan con la tribu, todas las tribus pertenecientes o unidas con la de Dan, representadas por la bandera del águila. En la parte norte, en la parte sur estaba
Rubén con la figura de un hombre, y en la parte oeste estaba la tribu de Efraín con la figura de un becerro. Así que los 4 descripciones de los rostros de los seres vivientes están ejemplificados ya en el Antiguo Testamento a través de la organización del pueblo de Dios. Representa toda la creación, representa todo ser creado por Dios. Y los evangelios no se quedan atrás, porque el evangelio de San Mateo presenta al león de la tribu de Judá como el príncipe mesiánico, hablando de Jesús. San Marcos lo presenta como el siervo, es decir, como ese buey representado en la Biblia, y que la Biblia lo señala en precisamente San Marcos como al siervo que vino no para servir, no para ser servido, sino para servir. Esto es sumamente importante. Lucas resalta la humanidad de Cristo y San Juan destaca la divinidad y eternidad de Cristo. Por lo tanto, los 4 rostros, los 4 seres vivientes, no solamente ejemplificados en el campamento, sino en los evangelios, también nos señalan el papel que nosotros debemos hacer como Juan el Bautista. Él ilustró esta verdad y quiero que vean esto en sus pantallas. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Cómo le llama? Antorcha. Era la luz. Y San Juan dice que Jesús es la luz que vino a este mundo. Juan no tenía luz propia, por eso se presenta como una antorcha, para reflejar la gloria propia de Jesús. El unigénito Hijo del Padre le ha venido a dar a conocer al Padre. Él es la luz que ha venido a este mundo. Por lo tanto, ahora quiero señalar para terminar lo siguiente. Ciertamente, hablando de los ángeles, dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Hermanos míos, ustedes y yo somos ahora los mensajeros en este tiempo para portar la luz. Somos los que debemos comunicar la luz del evangelio. ¿Cómo lo vamos a hacer? En un mundo plagado de maldad, de dolor, de inseguridad, de miedo, de incertidumbre, de pandemia, de encierro para muchos. En la gloria del evangelio no se puede detener. Somos los querubines para mantener iluminado por el poder del evangelio y de la palabra el camino y el sendero hacia el Edén. Somos aquellos que deben llevar el amor y la consolación de Cristo a aquellos corazones que adolecen, que están tristes, que sangran, que sufren, que lloran. Este es el momento para que la iglesia se levante. Es un momento crucial, es un momento solemne, es un momento cuando nosotros también debemos venir a las puertas del Edén por medio de la fe, y allí, como querubines, mantener el sendero iluminado para que no perdamos de vista nuestro lugar de destino, el Edén restaurado. ¿Estás listo para unirte conmigo hoy, para caminar en ese sendero, sobre las palabras seguras proféticas, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro? ¿Estás listo para hacer de la palabra de Dios tu vida y hacer de Cristo el personaje principal en tu vida, que pueda poner su tienda contigo, que pueda morar en tu mente y en tu corazón como en el mío? Yo quiero invitarte en esta semana para que marchemos sobre las verdades grandiosas y gloriosas del evangelio. ¿Quieres hacerlo conmigo en esta ocasión? Yo creo que sí. Y estoy seguro que tienes eso ahora, como aquellos 2 discípulos de Emaús, ardiendo en tu corazón el deseo de comprometerte con Dios. Por eso te invito para que inclines tu rostro para orar. Señor y Padre, gracias te damos por tu bendición. Ahora ancla esta palabra en nuestras vidas.
que sean como un tesoro que guarda el conocimiento de la gloria de Dios, pero sobre todas las cosas, que infunde aliento y esperanza a nuestras vidas. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.